Hola YouTube, bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo un pelín diferente y es que voy a hablar de un libro muy especial, un libro que ha significado muchísimo, tanto a nivel lector como por el proceso de lectura que he tenido con él. Hoy me voy a intentar meter un poco en la cabeza y en la mente, en la personalidad de Tara Westover para hablaros de una educación. Antes de introducirme un poco más en la reseña, tengo que valorar mucho algo que me ha ocurrido durante la lectura de este libro y es precisamente que he hecho una lectura conjunta. Esto significa que yo creé un pequeño grupo de lectura llamado Lola no lee sola, que lo he creado a través de Discord y la gente que quiso participar se apuntó a través de mi cuenta de Instagram, ¿no? Estoy segura que repetiré la experiencia del grupo de lectura conjunta porque me ha encantado y además me ha encantado compartir esta experiencia en concreto porque una educación tiene muchas lecturas detrás del libro, ¿no? Las interpretaciones que cada uno hace, aunque se puedan parecer mucho, pero en muchos momentos te lleva a entender el libro de otra manera, a entender a Tara de otra manera y a entender todo el contexto que después tendrá a lo largo de su vida irá teniendo, ¿no? O todas las situaciones a las que ella se irá exponiendo. Dicho esto, tengo que agradecer muchísimo a todo el grupo de lectura porque han dado unas opiniones súper valiosas. Os dejaré en la cajita de info el Instagram de todos los que han participado en esta lectura conjunta porque sin duda tienen una mención muy grande dentro de este vídeo y dentro de esta reseña. He escuchado muchas reseñas, me he preparado este vídeo de otra forma, intentando entender cuáles son las opiniones de la gente que ha leído el libro, intentando entender cuál ha sido la sensación que Tara Westover ha transmitido en este libro a la mayoría de sus lectores y sin embargo no he encontrado lo que yo buscaba. Buscaba una reseña o un comentario sobre este libro que me hablase de la persona, que me hablase de sus sensaciones y que me hablase sobre todo de la lectura más importante que tiene una educación, la sensación de orfandad y la sensación de abandono. Vamos a empezar con la premisa y no quiero ser especialmente pesada en este tema porque la realidad es que todos conocemos un poco sobre la historia de una educación, sobre la historia de Tara Westover, pero no voy a adentrarme tanto en lo que el libro me ha contado por la trama en sí, como en todo lo que hay detrás. Partiendo de la base de que una educación son las memorias de una chica de tan solo 33 años a día de hoy, solo tiene 4 años más que yo. Y yo jamás me hubiera imaginado, jamás habría pensado que hubiera podido tener una vida como la que ella me cuenta. Vale, os pongo en antecedentes. Tara Westover es la séptima de 7 hermanos, es decir, la pequeña. Su familia es mormona y esto lo significa todo y nada. Todos cuando empezamos a leer, creo que todos cuando empezamos a leer este libro, pensamos que vamos a tener una historia de mormones, pensamos que vamos a tener una historia de fanatismo religioso y sin embargo se convierte en una historia de locura, en una historia de malos tratos continuos y en una historia de abandono, como decía al principio, se convierte en una vida llena de tormentos que no solamente están relacionados con la religión, de hecho diría que con lo que probablemente menos está relacionado es precisamente con eso. Realmente con lo que me he encontrado, con lo que nos hemos encontrado en esta lectura conjunta ha sido con una religión como excusa o como punto de partida de una locura extrema. En el libro no queda muy claro si el padre de Tara tiene o no tiene algún tipo de enfermedad psiquiátrica o psicológica. Yo apostaría que sí, Tara parece que también apuesta que sí, pero realmente no tenemos esa confirmación o ese diagnóstico médico que nos demuestre que realmente el padre de Tara tiene algún tipo de enfermedad. Más allá de todo esto, la gran historia de Tara Westover es la de la superación, la historia de una persona constante, de una persona madura y de una persona que a pesar de su corta edad toma las riendas de su vida o quiere o intenta tomar esas riendas, ¿no? Voy a dividir esta reseña en 3 partes, al igual que está dividido el libro, pero no voy a hacer spoiler porque realmente creo que es un libro que merece la pena ser leído. Cuando termine este análisis os diré mi opinión al respecto, pero sí que quería dividirlo bien y que os quedase muy claro cuáles son esos distintos momentos de la vida de Tara que componen una educación. En primer lugar tenemos su infancia, tenemos una primera parte de contexto en la que ella más o menos nos va introduciendo cómo es la vida en su casa, cómo su padre intenta alejarlos de todo lo que él considera una manipulación del gobierno, ¿no? Son niños que no están registrados al nacer, son niños que no han ido jamás al colegio, que no han ido jamás al médico, que nunca se han vacunado, que nunca han salido
prácticamente de su casa. Estos 7 hermanos se han criado en un desguace, que es donde el padre está, bueno, pues es el desguace en el que el padre trabaja, ¿no? El desguace que el padre tiene. Y están obligados desde que prácticamente nacen o desde que son capaces de hablar, prácticamente toda su vida la pasan trabajando en este desguace con su padre. Al inicio del libro, Tara nos cuenta que de entrada la idea era que su madre les diese clases en casa, pero esto no ocurre. Su madre no les da clases en casa, ellos no van al colegio, ellos no reciben ningún tipo de formación y tan solo tienen opción al trabajo, tan solo tienen opción a trabajar con su padre día tras día. ¿Qué implica esto? Pues que obviamente aprenden a leer y a escribir a duras penas, pero no tienen más conocimiento que ese, ¿no? No tienen una formación básica de absolutamente nada. Sin embargo, aquí es donde vemos o empezamos a ver esos momentos interesantes del libro, en los que Tara, alentada por su hermano Tyler, que para mí es uno de los principales personajes del libro, aunque no tiene un protagonismo evidente y además en muchos momentos pasamos grandes partes del libro sin saber nada de él, pero para mí Tyler es la estrella que guía a Tara, ¿no? Él se encarga de que Tara se acerque al conocimiento, se acerque a esa parte de su cerebro que todavía no está siendo explorada y no está siendo experimentada ni entrenada para realmente desarrollar sus capacidades a través, por ejemplo, de la música. Tyler es quien siembra en Tara esta semillita de curiosidad, de inquietud y el que despierta el interés de su hermana por conocer más allá de lo que sus padres les están permitiendo conocer. Su padre está tan obsesionado con que el gobierno les va a vigilar, con que el gobierno está en contra de ellos, con que el gobierno en algún momento irá por ellos e intentará pues hacerlos desaparecer. Incluso está tan obsesionado con el fin del mundo que se vuelve un completo neurótico, parece que se evade de la realidad y somete a toda su familia a esa locura en la que él está totalmente sumergido, ¿no? Aquí Tara juega un papel bastante, bueno, yo diría que el típico papel de una hija, que hace caso a sus padres, que se fía de lo que sus padres le dicen y que intenta aprender de sus progenitores lo que le tengan que enseñar, ¿no? Partimos de unos niños que solamente tienen como ejemplo a sus padres, porque no tienen ni siquiera la oportunidad de ver cómo actúan, cómo se relacionan o cómo están desarrollándose otros niños. Aparte de esto, están creciendo en un sistema autoritario absoluto, gobernado por su padre o dirigido por su padre, en el que nadie tiene opinión más allá de lo que su padre piense. Por otro lado, tampoco pueden formar una opinión sobre algo que desconocen, porque no tienen otro criterio más allá que el que están viendo. Y en último lugar, están absolutamente privados de libertad. En todos los sentidos. Tara y sus hermanos no son libres para pensar, no son libres para actuar, no son libres para decidir qué quieren hacer con su vida. Cada una de las decisiones que Tara o sus hermanos toman a lo largo de su vida va siempre en contra de su padre, de su religión y de la idea que su padre tiene del mundo. Es precisamente por esto que todavía cobra mucho más valor lo que ocurre en la vida de Tara y de su hermano Tyler, ¿no? Como ellos, sobre todo Tyler, que es, digamos, el primero en tomar esta rienda o este camino, y después Tara, que lo hace con mucha valentía y lo hace muy bien también, como ellos desafían a sus padres con muchos años de diferencia. Primero fue Tyler y después Tara tuvo que reabrir ese camino porque realmente se había quedado totalmente cerrada esa opción. Pero ellos no se conforman con lo que ven en su casa. De hecho, hay algo que me encanta de Tyler y es que es tartamudo, es decir, él no solamente está limitado por lo que él ha vivido y por cómo él ha crecido, también está limitado por ese pequeño problema del habla que le genera ciertas inseguridades, ¿no? Entonces, a mí me ha parecido un gesto súper valiente por parte de Tyler, me ha parecido un gesto tremendamente fuerte de una persona con una mentalidad fuerte que siendo tan pequeño, o siendo un adolescente, ¿no?, él decide salir de casa y decide estudiar. Él no se conforma con lo que hay en su casa o con lo que su padre dicta que tienen que hacer, ¿no? Sé que en este momento puedo estar haciendo cierto spoiler, pero no es nada que no se conozca porque la vida de Tara Westover ha sido publicada en muchísimos medios de comunicación, hay muchísimas entrevistas y es bastante conocido. Lo importante de este libro no es lo que yo estoy contando o que a grandes rasgos pueda resumiros, sino todas las enseñanzas que hay detrás de lo que va ocurriendo. Pues bien, Tara, como os decía, va a la universidad, decide hacer este gran cambio en su vida y no le sale gratis. Lo paga con su integridad, lo paga con su dignidad, lo paga con el poder incluso perder a su familia
Y más allá de esto podréis pensar, oye, pero es que si la situación que está viviendo, yo también lo pensé, es tan dura y es tan fuerte y tiene malos tratos y bueno, ella no puede desarrollarse como persona en su casa, mejor que abandone a su familia. Y yo aquí me planteo una cosa, ¿por qué las mujeres maltratadas no denuncian? ¿Por qué las mujeres maltratadas no se van de su casa? ¿Por qué les cuesta tanto dar ese paso? Al final hay un sentimiento de necesidad, un sentimiento de dependencia, un sentimiento incluso de incapacidad. Ellas no se sienten capaces de desarrollar su vida sin la ayuda de esa persona que las ha estado maltratando o sin depender de la autoridad y depender del criterio de esa persona. Y eso es precisamente lo que vemos en Tara, cómo ella tarda o le cuesta mucho tomar esta decisión o no termina de sentir que esté haciendo lo correcto, tomando las riendas de su vida, porque lleva muchos años siendo dependiente de su padre, dependiente de sus hermanos. Al final, como a cualquier persona, cuando le repites mucho las capacidades que tiene, cuando le insistes mucho en la vida que tiene que tener, cuando lo rodeas o lo invades con un tipo de vida concreto, le haces dudar de sus capacidades y le haces dudar de las oportunidades que realmente puede llegar a tener en la vida, ¿no? Le haces dudar de sí mismo como persona, como individuo. A mí hay muchas cosas de esta segunda parte que me han llamado especialmente la atención. Cosas del tipo que Tara llega a la universidad y de repente se da cuenta de las grandes carencias a nivel de formación que tiene. Se da cuenta de cuán ignorante es. O sea, ella realmente asume, entiende que está fuera del mundo, que su único universo, su único mundo es lo que ha dejado en casa de sus padres. Y ella no es consciente hasta que sale, hasta que va a la universidad, conoce gente, empieza a recibir conocimiento, empieza a entrar en esas clases y descubre todo lo que se estaba perdiendo. Este es el valor de una educación. Este es el pensamiento que siembra en el lector y que a mí me ha encantado. No sabes de lo que eres capaz hasta que no te expones y que no puedes decir yo soy tal por la vida que has vivido. Tú eres tal a día de hoy por las experiencias que has tenido, pero ¿y si hubieras tenido otras experiencias, por qué no te expones a ellas? Todos nosotros tenemos muchas más facilidades de las que tiene Tara para poder hacer esto, ¿no? Tara se presenta a unas pruebas de acceso a la universidad estudiando por las noches de los libros. No recibe clases, no recibe opiniones, no tiene a nadie explicándole nada. Por tanto, bajo mi punto de vista, a partir de la segunda parte de este libro es cuando realmente el libro comienza a subir. Yo dije en un stories de Instagram, y me reitero, si leemos hasta esa parte, que el libro estaba sobrevalorado. Y lo está si nos quedamos con ese principio o si no profundizamos en la idea que el libro nos está sembrando en nuestra cabecita. Si continuamos leyendo, entramos en la segunda y en la tercera parte, el libro ya va mejorando. Lo verdaderamente importante de este libro no está en mis comentarios, no está en lo que yo os he contado de la trama, sino, como os decía antes, en lo que siembra en el lector, en lo que os deja después de la lectura, en esas reflexiones que vais a ir haciendo continuamente según vayáis leyendo y según vayáis pasando por momentos dramáticos de la vida de Tara. A mí hay varias cuestiones que me surgen después de leer este libro. Yo lo compartía con el grupo de lectura y ellos también, ¿no? Reflexionábamos sobre esto. ¿Cómo es posible que 7 niños de una familia no estén registrados en el registro civil? Su madre va a registrarlos cuando la más pequeña tiene 9 años, es decir, siguen siendo menores de edad, ¿vale? Y no haya nadie de los servicios sociales de Estados Unidos, nadie que se pregunte qué ocurre con esos niños. Nadie. Tara pasa su vida sin recibir una sola visita de un asistente social, ni una sola visita después de que su madre la registrara con 9 años y ni siquiera supiera su fecha de cumpleaños, su fecha de nacimiento. No hubieran ido al médico jamás, hubieran vivido accidentes de coche muy graves, sin una denuncia por parte de la policía, sin una ambulancia, sin un parte médico. Aquí hay algo muy grande detrás de este libro y es precisamente cuestionarnos en qué narices emplean su tiempo las autoridades. Yo entiendo que es muy difícil cuando una familia vive aislada, que puedas saber o no saber qué está ocurriendo con esa familia, pero en el momento en el que una madre viene a registrar a sus hijos después de 9 años, las alarmas tienen que saltar, ¿no? O sea, en algún momento las alarmas saltan. En algún momento alguien tendrá que preguntarse, oye, esto es un poco raro, ¿no? Estos niños no van al colegio, estos niños no van al médico. Nadie, absolutamente nadie. Es que estamos hablando de una persona que es 4 años mayor que yo,
que yo tengo 29 años, es que Tara tiene 33. Es decir, a mí no se me pasa por la cabeza que yo en mi infancia tuviera cualquier problema y estuviera tan indefensa. Ya no solo por parte de mi familia, sino por parte de las autoridades, ¿no? Este libro despierta todo este tipo de cuestiones, ya no solo por parte de los padres, como unos padres o como una madre sometida a la voluntad de un padre puede anteponer la fidelidad, por así decirlo, o el respeto a su marido por encima de su instinto maternal, por encima de salvar, de cuidar y de garantizar la vida de sus hijos, ¿no? Sin duda es un libro de muchas reflexiones y es un libro que merece mucho la pena ser leído. A mí me ha gustado mucho todas estas reflexiones que me ha traído, me ha gustado mucho cómo me ha expuesto como lectora. Sin embargo, sí que os tengo que decir que a pesar de que el libro me ha gustado bastante, no sé si estará entre las 5 mejores lecturas del año. La verdad es que este año estoy haciendo grandes lecturas, ¿eh? Este libro me ha gustado mucho, pero le veo, bueno, pues algunas carencias más a nivel literario que a nivel de trama, más a nivel de lenguaje y todo esto. Sin embargo, sí que me ha gustado que sea un libro fácil de leer, porque aunque la trama sea difícil, aunque la historia sea dura, pero el libro es fácil de leer. Merece mucho la pena mencionar el final. Yo en este final aluciné porque en una frase resume muy bien lo que es el libro y os la voy a leer. Podéis llamarlo transformación, metamorfosis, falsedad, traición. Yo lo llamo una educación. Y es que es así, en función del punto de vista, en función de quién sea el lector, en función de cómo veamos esta historia. Si la está leyendo su familia, para ellos será una traición. Si la está leyendo un lector atormentado y que para ellos sea una inspiración, realmente este libro va a ser una educación. Si lo está leyendo alguien que ha pasado por un proceso así de largo, de duro, probablemente entienda ese concepto de metamorfosis. Realmente este libro es todo eso. Pues hasta aquí esta reseña de una educación. Tengo en la cabeza la idea de que me estoy dejando muchísimas cosas por comentar, pero bueno, se nos está eternizando y la verdad es que ya hablé también de este libro en podcast el pasado miércoles, así que os recomiendo que vayáis a escucharlo porque a mí me pareció un podcast muy chulo, a mí me gustó mucho hacerlo, así que espero que vayáis a escucharlo también. Ya sabéis que podéis dejar en comentarios todas las opiniones que tengáis sobre este libro, si lo habéis leído, si no lo habéis leído, si lo queréis leer y sobre todo cualquier opinión que queráis compartir conmigo. Ya sabéis que si aún no estáis suscritos podéis hacerlo aquí y si queréis ver más contenido del canal podéis hacerlo aquí. Nos escuchamos el próximo miércoles en podcast y nos vemos el próximo jueves aquí en YouTube. Un besito a todos. Adiós.